Hola, buenas tardes, bienvenidos a Está Bien Madre. Hoy te vamos a platicar si sabes desde cuándo empieza la maternidad. Bueno, yo tengo la firme creencia que cuando un bebé va a nacer es porque ya te eligió como mamá. Y a veces nos ocupamos tanto en lo que tenemos que enseñarle que nos olvidamos de lo que ellos vienen a enseñarnos a nosotros. Así es, y bueno, pues también en muchas culturas se cree que, como dices, ¿no? El bebé viene desde antes de que lo gestes, o sea, ya te eligió y entonces ya llega y se planta como una semillita. Pero bueno, vamos a ahondar en este tema. Hoy vamos a platicar sobre esto. ¿Qué pasa más allá de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo terrenal? ¿Qué pasa más allá del área espiritual? Hoy tenemos una invitadaza de lujo. Se llama Jenny. Bueno, yo la conozco como Jenny de toda mi vida, pero se llama Flor Jennery Velázquez Cruz. Y vamos a recibirla. Bueno, aquí tenemos a Jenny. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Creo que estamos muy interesadas en el tema. Sí. Entonces, Jenny se va a presentar, nos va a decir, nos va a explicar a qué se dedica. Y bueno, pues adelante. Pues gracias por la invitación. Bueno, como ya me presentó Mir, soy Jennery Velázquez Cruz. Soy enfermera de profesión, pero siempre en mi presentación les digo que soy más bruja de corazón. Soy mujer danzante de luna, trabajo con todo lo que es el campo energético y algo bien importante, yo empecé con todo esto porque a mi mamá le dio cáncer de mama. Entonces yo me enfoco y yo me preguntaba por qué no, qué es lo que está pasando, qué es lo que va más allá de lo que pasa con nuestro cuerpo. Entonces me metí a estudiar un diplomado sobre tanatología. Y dentro de la tanatología empezamos a ver lo que es la biodescodificación. Y empiezas a entender todo ese proceso de los porqués. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa más allá de todo lo que nosotros sabemos? Y pues ahí empecé. Entonces ahorita estoy cursando un diplomado en lo que es la maternidad, lo que es el parto y algo bien raro que a lo mejor nunca habíamos escuchado antes. Dentro de ese diplomado está algo bien bonito que es sobre el trabajo de la hipnosis en el parto para que la madre tenga menos dolor y menos sufrimiento, el producto, el bebé. Bueno, y esta, por ejemplo, tú... Pero, por ejemplo, o sea, tú que ya estás aquí como en el tema de la enfermería, o sea, del lado científico y el lado espiritual, ¿lo combinas o te vas más como para lo espiritual? ¿Cómo? Es que fíjate que es algo tan maravilloso que no está peleada la ciencia con lo que es lo natural. Claro. Al contrario, se hace una fusión y tengo grandes amigos que son médicos. Por ejemplo, tengo un amigo que es ginecólogo y que él también trabaja con esta parte. Entonces, dentro de todo lo que yo hago, también hago temazcales y me ha tocado atender ya inclusive a embarazadas en temazcales, darles esa terapia de dolor dentro del temazcal. Y en el sector salud donde yo trabajo, también algo maravilloso que surgió fue la elaboración de clínicas donde se hacen una unión con las parteras. En nuestras comunidades la gente está acostumbrada a que las valore y les revise la partera. ¿Y por qué? Porque les da más confianza, porque es gente de su comunidad, gente que está ahí con ellas todo el tiempo, ¿no? Entonces se hace una combinación de lo que es la atención del embarazo con la partera, y la partera, si quiere, en este caso si se complica algún parto, tiene la facilidad de acudir al hospital junto con su paciente, y en los hospitales se les da la atención junto con la partera. Entonces, por ejemplo, hospitales de Aguacatlán, el hospital de Tetela tiene estos servicios. Es tan bonito esa parte en esas dos comunidades porque también están trabajando con la medicina tradicional. Por ejemplo, en Aguacatlán y Tetela tienen sus talleres las señoras
y hacen y elaboran sus pomadas, sus jarabes, todo con herbolaria. Hay una bióloga que las va guiando en todo ese proceso. Entonces, es bien bonito porque yo en mi trabajo aplico lo mismo. No sé, un ejemplo rápido, ¿no? En los recién nacidos, cuando les vas a hacer una estimulación para que puedan hacer del baño, pues es una agresión física hacia el bebé, ¿no? Sí, claro. Entonces ya no se utiliza, ya eso ya no se hace. Sin embargo, ya aprendimos o ya sabemos que hay otras herramientas que nos funcionan también, como es darle un masajito en el pie al bebé para que haga del baño. Se vuelve más humano, ¿no? Se vuelve más humano, se vuelve el contacto también con los bebés totalmente diferente. Eso no me tocó a mí, oye. Oye, este espacio como de los españoles vinieron a colonizar, vinieron a darnos en la torre, ¿no? Sí. Porque realmente nosotros ya teníamos una historia, un proceso, una creencia, un trabajo sobre plantas, un trabajo sobre la gente que no todos podemos aprender igual. Así es. Por eso no todos nos podemos dedicar a lo mismo. Y a veces queremos que todos los niños sepan matemáticas de la misma manera, ¿No? que todos los niños sepan leer de la misma manera. Cuando hay personas que se van a las artes, ahora sí, a las estrellas, a otras cosas, ¿no? Algo que como esa parte de no sé por qué lo sé, pero tengo el conocimiento y es muy fácil para mí entender todo este rollo, ¿no? O sea, en tu caso fue ese espacio de irte encontrando nuevamente con tus raíces propias de otros momentos o de... Sí, y de verdad, y justo así fue como va funcionando. Tú te vas dando cuenta con tu día a día y con todas tus actividades. Porque el conocimiento lo tenemos escondido, pero ahí está. Sí, como esa parte de eliminar lo que crees que sabes para reconocer lo que ya sabías, Sí. ¿no? O sea, yo realmente cuando empecé también a entrar en este espacio, yo decía, pero ¿cómo? Yo soy muy... creí en su momento que era muy científica, muy específica. Todo tiene un porqué, y si no tiene un porqué, no existe. Y me dijo el universo, mira, mija, sí existe. Aquí está la prueba, aquí está la otra prueba, aquí está la otra prueba. Y hasta que tú dejas de resistirte en ese espacio, te empieza a aflorar todo. O sea, todo empieza a surgir, a salir, y escucha los mensajes, ¿no? Y cuando no escuchas los mensajes, ahí vas para el suelo, ahí vas para el suelo. ¿Cuántas veces te tengo que tirar para que entiendas el mensaje? Y dices, no, a ver, ya aprendí a abrir mis oídos, y está bien, por este camino, ¿no? Y también ha habido gente que me dice, estás loca, y volvemos a ese espacio. Y sí, bueno, eso ya quien me conoce sabe que sí, no me genera tema que me digan que estoy loca. Pero volvemos a ese lugar donde, porque hay cáncer, porque hay tantas cosas, por todo lo que hemos venido metiendo para facilitarnos la vida, y en realidad hemos ido eliminando como el espacio de lo natural, de lo que es acorde a lo que el mismo planeta nos da, ¿no? Yo veía a los chicos de Chapingo que se peleaban mucho por entrar, y tú llegas a Chapingo y hay muchas casas herbolarias, ¿no? Y entonces tú vas y compras un producto muy caro porque tiene renombre, porque tiene marca, porque tiene lo que quieras, y llegas ahí a las escuelas de Chapingo o a los alrededores que hay escuelas y ves el producto de no sé qué nombre gringo, no vamos a hacer comercial, contra uno de Chapingo que dices, tiene lo mismo, o sea, se están llevando la imagen de acá, únicamente lo ponen bonito, ¿no? Porque si ves el frasquito y dices, ¿y eso no me va a envenenar? No los envenena, los conecta con su ser espiritual. Bueno, pero hoy nos vas a platicar algo. ¿Qué nos vienes a platicar hoy? Pues mira, hay un tema, te decía o les comentaba que justo estoy ahorita en ese proceso de aprendizaje. Siempre me llamó mucho la atención saber y conocer más sobre cuál es la función que tenemos realmente las mujeres como mamás. Pero no función después de que ya nació tu hijo y la educación y cómo lo estoy, no, sino desde que nosotros engendramos a nuestros bebés. Me ha tocado la fortuna de trabajar por mucho tiempo en los cuneros, y es un lugar hermoso porque te das cuenta de realmente lo que es una vida. Cuando se abre el canal de la vida. Me ha tocado estar también mucho tiempo en donde están las señoras en su labor de parto, y realmente es algo tan mágico, tan maravilloso el ver un nacimiento, ver realmente
los ojos de un recién nacido. Ay, no, qué bonito. Cuando está en ese proceso de vida, ¿no? Sí. Entonces, este tema a mí me encanta porque quiero comentarles cuál es la relación o compartirles cuál es la relación espiritual de la madre con un bebé. Ay, qué bonito. Y esto empieza desde pues la gestación. Es un tema bien amplio porque abarca muchísimas cosas. Dale, tú dale. A ver hasta dónde llegamos. Abarca muchísimas cosas porque cuando tú platicas, o en este caso nosotras las tres ya tenemos hijos y ya vivimos ese proceso. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar durante nuestro proceso de embarazo con nuestro primer hijo, es algo donde realmente se mueven muchas emociones, donde nosotras como mujeres, híjole, está así como que no sabes si llorar, si reír. Ya sé. ¿Qué hago? ¿No? Y algo que nunca nadie nos dice es que justo esas emociones nosotros desde el primer instante se las estamos transmitiendo a nuestros bebés. Sabemos todas que el cordón umbilical es parte fundamental, la placenta es parte fundamental de nuestros bebés y la conexión que hay con la madre. Pero yéndonos a la parte espiritual, a la parte energética, pues el cordón umbilical y la placenta, quienes conocemos esa parte, sabemos que es la forma del árbol de la vida. Sabemos que el cordón umbilical y la placenta son quienes nutren a nuestros bebés, pero también sabemos que es lo que va conectado directamente con la madre. ¿Qué pasa cuando sale el bebé y sale la placenta y decimos, bueno, ¿y mi ombligo qué, no? ¿Para dónde? ¿Qué hace, no? Pues nuestro ombligo justo es ese canal energético de nosotras las mujeres, en especial, digo en todas las personas, todos los seres humanos, pero en especial para las mujeres. ¿Por qué? Porque ya tuvo o tiene esa conexión directa con el útero. Las mujeres somos esas portadoras de ese canal, de ese portal energético. Somos la única especie que damos otra vida humana. Entonces, es bien importante saber esta parte de ir reconociendo cómo fue nuestro primer proceso de nuestros embarazos, cómo estábamos de ánimo. Yo siempre les echo ese chascarrillo, ¿no? Les digo, es que tú tienes ese genio porque pues tus papás te hicieron en un rato donde estaban enojados, o no, tu mamá estaba bien enojada y el papá... O luego ni sabes en qué momento fue. Entonces, lo diremos de broma, pero tiene mucho que ver. Mucho que ver la energía portadora masculina, como en esa parte la portadora femenina. Y si nos vamos, les digo, es un tema así como que muy amplio, pero maneja mucho esta parte donde tenemos que aprender nosotras a ver esa energía que movemos. La potencia que tenemos nosotras como mujeres. Lo que encarnamos en nuestros hijos desde que vienen en el vientre, ¿no? O sea, porque ya trae una energía, ya trae un plan de vida para ti y para él o ella. Sin embargo, depende mucho de lo que tú das como mamá. Y a veces dices, no, pues ya que nazca, le enseño. Pero mientras él escuchó gritos, peleas, dolor, llanto, no, ya que nazca, ya no voy a llorar, voy a ser muy feliz. Y pues no es cierto, es como todo eso lo carga el bebé, ¿no? O sea, es el vínculo inicial es desde que tú dices, ¡pip! Creció la flor. Sí. Y aparte, por ejemplo, lo que tú dices es cierto, de cómo desde el primer instante nosotras lo sentimos, la mujer tiene una intuición mucho más desarrollada. Es un atraso, no hombre. No, ya lo sientes. No, ya, y sí. He tenido atrasos, pero no son iguales. O sea, ya lo sientes, ya tu corazón te dice, ¿sabes qué? Ya estás embarazada. No, y cuando llegas a esa conexión tan fuerte con el ser que ya traes dentro, dices,
es niño, es niña. Ah, no, a mí nunca me pasó Es eso. esto. Sí, fíjate que voy a hacer un paréntesis pequeño. Te dicen, no, que te voy a leer con el péndulo, ¿no? Y yo les decía, no va a servir. Me decían, sí sirve, siempre ha servido y siempre ha dicho lo que es. Le digo, mi nivel mental es tan fuerte, sin saberlo en ese entonces, que yo puedo controlar tu péndulo. No, y sí, como hacía. Péndulo, círculo. No tienes dos, no, es uno. Y yo ya sé qué es, pero no te voy a decir. O sea, es esa conexión, ¿no? Yo desde que supe, desde que empecé a presentir que estaba embarazada, y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? No, sí, estoy embarazada. No creo. No, sí, estoy segura. Y ya sucedió los estudios y todo, y dije, no, ya. Y le dije, bueno, y va a ser niña, ¿eh? No, va a ser niño. Ni te hace la idea, va a ser niña. ¿Por qué? Porque, pues, va a ser niña. Yo siempre le declaré a él que iba a ser niña, igual la segunda. Entonces tú ya lo sientes. No sé, o sea, no sé qué es, pero lo empiezas hasta a soñar. Pero fíjate, ¿por qué dices que no? O sea, desde un inicio algo perturbó esa parte que no te lo permitiste sentir. A lo mejor en ese momento tenías alguna otra como preocupación o algo como de mayor prioridad. Pero, por ejemplo, con los 3, todos yo así de, ya es una niña, ¿no? Bueno, pues es niño, ok. Ah, qué padre, qué bonito, que venga sano, ¿no? El segundo, ahora sí, a ver si es una niña, ¿no? Pero, o sea, no había algo que me dijera, no, va a ser niño, o sea, no, yo, eso es lo que siempre le digo a Mir, ¿no? Que como que a mí me falta esta conexión espiritual, ¿no? Porque siempre soy más como, a lo mejor no estoy al tanto, ando como, iba a decir algo que no. No. Pero siempre, o sea, también te digo que con el segundo igual, ahora sí va a ser niña, ¿no? Bueno, pues fue niña, bueno, ya, ni modo, ¿no? Y vamos a tener 2. Y de repente llega el tercero, ¿no? Y ahora sí es una niña. Y ya el ultrasonido, es niño, bueno, qué padre, ¿no? Pero desde tu sentir, ¿no? En ese espacio de, ahora sí va a ser una niña. Sí, o sea como que tú era querías una niña. Ajá, pero en como realidad, que cuando tú lo sueltas en ese espacio de, ahora sí va a ser una niña, sí, algo en tu cerebro te hace... Pero es que, aparte... O te aparecen tus hijos así de, ya porque tengo yo 2 siempre... niños. Ahí viene el niño. Pero siempre te imaginas la vida, ¿no? Entonces es como de, sí, yo voy a tener 2 hijos, un niño y una niña, ¿no? Es como el de fotografía ideal, ¿no? Y al final, pues vaya, no, yo una niña, pero ya no me quedé con ganas de una niña, o sea, como que me dicen, ¿y la niña para cuándo? No, ya, o sea, pero no me hace, o sea, ya, o no, incluso cuando estaban chiquitos, ¿no? O sea, no me hace ruido que no haya una niña, sino era como el decir, pues que sean niño y niña, ¿no? Para que la parejita, y pues no, ni siquiera la parejita es, o sea, la parejita son o niños o niñas, porque se emparejan y se acompañan, ¿no? En el mismo plano. Pero bueno, ya regresando. Pero mira, al final del día, el vientre se vuelve como la casa primera, ¿no? El vientre, el espacio espiritual del bebé, y empiezas a tener una conexión diferente, porque no es lo mismo cuando eres mamá y a lo mejor, no eres mamá y lo imaginas, ¿no? Sí. O desde chiquitos nos han enseñado que la mujer tiene que tener hijos, ¿no? Hay quienes no lo eligen, pero desde pequeña te van diciendo, tú cuando te casas tengas hijos, pero cuando llega el vientre, o sea, cambias, o sea, hay como que un chip así de... Sí, pero con el primero chip de inicio es completamente distinto, ¿no? O sea, porque todavía no lo dimensionas, sí, o sea, ¿no? sabes que hay una vida dentro de ti, ¿no? Pero todavía andas como si nada, ¿no? Pero ya algo cambia. O sea, ya cambia, ya pero tú... no es lo mismo con el segundo, No, o sea, que no, dices, claro. no, ya, o sea, ya sabes a lo que vas, ¿no? Pero en el ámbito espiritual, tu vientre empieza a gestar cosas distintas y tu ser empieza a sentir cosas distintas. Y no sé si les comentaron alguna vez durante sus embarazos, ¿no? Pero la clásica de las abuelitas es que tus ojos son cristalinos. Ay, estás que embarazada. te venden los ojos. Tienes ojos blancos. Sí. Sí, yo estoy embarazada. ¿Y por qué? Porque pues justo los ojos son un portal. Son la conexión. Son la conexión que tenemos es algo que nosotros los seres humanos
tenemos y nos podemos dar ese lujo, ¿no? De decir, tengo mi portal. Por eso, chicos, cuando a mí me vean que les digo que sí, mi cuerpo dice otra cosa, no me lean, por favor, no me lean. Eso no lo puedo cosa, pero tu cara conseguir. dice otra. No, pero sí, perdóname, continúa. Sí, entonces eso es bien importante porque como nuestros ancestros desde ahí, ellos ya sabían, ¿no? Y nos lo decían, ¿no? Es que ya te vi a los ojos y sí, estás embarazada. Y tú, no, pues es que no, sí, estás embarazada. Lo ven, y los ojos, lo mismo les decía ahorita con los ojos de los bebés cuando nacen, son totalmente diferentes. Ese espejo es más claro, o sea, tú los ves y sus ojitos son tan cristalinos, tan brillosos, que realmente ahí ves esa pureza de su alma. Y tan ávidos de expectación, así tan lo ven así como que ahora, Sí, pues, ¿qué? O sea, su nivel imagínate, de asombro luz, es altísimo. ruidos, todo. O sea, Y entonces, todo es regresándonos a la parte donde estamos en ese proceso del embarazo, donde nosotras compartimos toda nuestra energía, nuestras emociones, nuestros miedos, todo eso lo vamos transmitiendo a nuestros bebés. Ese proceso es a veces muy difícil por nuestras propias circunstancias de familia, de trabajo, de todo nuestro entorno. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nacen nuestros bebés y conforme van creciendo, y ustedes lo saben, nuestros hijos son totalmente diferentes. Y nuestro primer hijo con el que tuvimos mayor temor, con el que tuvimos mayor incertidumbre de qué va a pasar, es con el que ahora que ya son grandes o van creciendo, se vuelven más nuestros compañeros y se vuelven más, nosotras como mamás, nos volvemos más inclusive sobreprotectoras. Vamos viendo cómo en ellos también van surgiendo y nos vamos dando cuenta cómo ellos van en su crecimiento demostrando parte de lo que nosotros sentimos en el momento del embarazo. Algunos son más temerosos, algunos son más, pues más callados, como más tímidos, más introvertidos. Y eso es por el proceso del embarazo, de las emociones. A mí me encanta platicar con las señoras cuando estoy trabajando, porque siempre les pregunto, ¿y cómo te sentiste cuando estabas embarazada de este bebé? No, y luego me lo platican, no, es que fíjate que lloré mucho porque justo cuando estaba embarazada o supe que estaba embarazada, mi mamá murió o tuve este suceso, y empiezan a platicarlo y empiezas a relacionar toda su historia de cuando ella estaba embarazada y del por qué, por ejemplo, nuestros niños están en los cuneros. Me platicaba la otra vez una señora, me dice, es que durante mi embarazo mi esposo tuvo un problema, se tuvo que ir del pueblo, yo me quedé con toda la responsabilidad de la casa, del trabajo, de mantener ahorita al bebé. Es su tercer bebé. Y me decía la señora, yo sentía que me asfixiaba, yo sentía que no podía respirar, yo sentía que no iba a poder con todo. Cuando nace su bebé, a pesar de ser un bebé de término, nace con problemas respiratorios y no podía dejar el oxígeno. Y entonces dices, tiene relación con lo que está pasando. Y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué está enfermo? Ay, chula, pues, ¿qué te digo? Sí. O sea, analiza todo lo que viviste estos meses, ¿no? Sí. Sí, o el prematuro, ¿por qué es prematuro? Muchas veces, no, es que no llegó a término, pero las mamás somos bien aceleradas, queremos todo rápido, hacemos corajes por cualquier cosa. ¿Cómo y no todo tiene una relación con lo que tú estás viviendo en tu proceso de embarazo, todo. Y es bien mágico porque cuando ya los ves adultos, cuando ya los ves creciendo en ese proceso, vas entendiendo toda esa parte donde dices, no, sí la regué. Ay, mijo, vamos a trabajar juntos porque... ¿Cómo no lo supe antes, no? O cómo no lo supe antes, ¿no? Sí, claro, hay muchas cosas que tú misma dices, si yo hubiera sabido este espacio. Fíjate que alguna vez alguien llegó y me dijo, ¿a qué época de tu vida te gustaría volver? Gracias, ya había empezado las energías, ya había empezado a trabajar todo este proceso y le dije a ninguna.
¿cómo? Pero pudiste haber hecho muchas cosas, sí, pero no las hice. Y gracias a que no las hice, gracias a que no las sabía, estoy en este lugar. Lo único que sí pido es pues ampliar mi espacio y volver a avanzar. No me arrepiento de lo que hice, ya perdí la culpa otra vez, ya perdí ese tipo de culpas. ¿Por qué? Porque entendí que todo lo que sucedió antes, para lo que haya sucedido, para el dolor que me haya causado, para la felicidad que me haya dado, para el enganche que haya yo tenido, para el no crecimiento o crecimiento que tuve, fue para algo, ¿no? Y si tú sabes encauzar ese espacio posterior, te ayuda mucho. Mi hija, la chiquita, cuando nació lloraba mucho, tú la conociste, lloraba mucho, o sea, yo dije, no, pues le tengo que quitar el pecho, pero ¿por qué le tengo que quitar el pecho? Pues sí es lo más importante. Llegué con el doctor y me dijo, ay señora, ¿cómo no le va a quitar el pecho? Cuando él estaba en el consultorio, yo estaba afuera y yo estaba alegando con el personal, no, es que no es posible, Entonces entro, me regaña el doctor, me dice, ¿cómo no le vamos a quitar el pecho? Si le estoy escuchando que está peleando con quién sabe quién y está amamantando. Y yo así de... Le tuve que quitar el pecho, ¿por qué? Porque no fui capaz de separar ese espacio de ser mamá y de cuidarme para cuidar a mi bebé. Y preferí el aventarme pleitos innecesarios, porque después dices, bueno, si de todos modos ya no lo podía resolver, ¿para qué peleaba yo, no? Pero es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, cuando vas a ser mamá, sí es bien importante que conozcas varias vertientes, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la espiritual, ¿no? O que cuides de tu salud emocional. Esta parte espiritual, yo creo que todos, alguna vez, todos, hombres y mujeres, ¿no? Deberíamos de por lo menos una vez escuchar un poquito, ¿no? Y sanar ciertas cosas para que cuando lleguen las criaturitas, pues no les sea tan difícil, ¿no? Sí. Vivir en este espacio terrenal. Sí, fíjate que eso es bien importante lo que dices, bien importante. Me ha tocado trabajar con mucha gente de diferentes comunidades donde si nosotros que estamos en un lugar más amplio o más urbano nos cuesta trabajo y no lo hacemos o no, a veces no nos permitimos entenderlo por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones, por lo que ustedes quieran, no nos lo permitimos. Entonces las personas que viven en las comunidades todavía vienen con mucho más arraigo a sus costumbres y tradiciones. Pero aquí yo creo que lo importante de esto es, y agradecerles a ustedes que tengan este tipo de espacios, porque ya en la mayoría de las comunidades tienen internet, tienen un celular, los muchachos, los jóvenes tienen igual ya mayor facilidad o más accesibles a este tipo de programas, donde ellos lo escuchan. Y a lo mejor en algún momento nos tiren a locas, ¿no? Está loca, ¿cómo cree? Pero cuando ya lo escuchan y cuando llega el momento en el que les toca practicarlo, descubrirlo directamente, dicen, sí no estaba tan loca la doña. Así no estaba tan perdida. No, y aparte, bueno, porque desde mi experiencia, o sea, yo también, o sea, yo fui una mamá también bien, o sea, sin inteligencia emocional, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, digo, lo que les contábamos desde los primeros episodios, ¿no? O sea, no eres la misma mamá que fuiste o sea, con el primer hijo, a como fuiste con el segundo, a como fuiste con el tercero, o los que sean, ¿no? A como eres hoy, ¿no? O sea, todas las herramientas que va uno adquiriendo y que dices, no, sí la regué bien gacho, o por aquí sí le atiné, ¿no? Entonces, pero sí esta parte espiritual, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. Y es bien bonito, fíjate que la parte espiritual abarca tantas cosas de emociones. Nuestra parte emocional nos va a llevar a conocer o a conocernos a nosotros mismos a profundidad. Parte bien importante de lo que es cuando estamos en el proceso del embarazo, pues es esa, la aceptación que nos estamos dando nosotras. A veces nos preocupa más qué van a decir, qué van a opinar las demás personas y nos enfocamos más en esa parte de, híjole, es que van a decir que ya es el tercero y ya, no, con trabajos puedo con 2 y ya voy con el otro, ¿no? O lo que decías, ¿no? De que ya otro niño.
O sea, ¿Cuándo la niña? ¿cuándo la niña, no? No O le sea, hagan caso a la gente. Yo ustedes hagan lo que quieren para ustedes. Y cuando te desprendes de ese, ¿qué van a decir? Es maravilloso, de verdad es súper bonito ya. Yo lo tengo ¿Sí? bien desprendido. No, yo también. Ya. Yo también. Estás bien loca, ya Sí. eres bruja, ya sí, soy bruja y qué. ¿Sí, no? pues es que fíjate, hasta ese mal concepto, ¿no? Que tienen Sí. de bruja. No, a mí yo sí soy bruja mayor, en mi casa sí me dicen que soy la bruja mayor. Pero porque me he metido mucho justo a trabajar no nada más con las partes energéticas de mi cuerpo, sino también de trabajar con la herbolaria, de conocer la parte que decíamos al inicio, ¿no? ¿Qué es lo que va más allá de lo que nosotros sabemos y conocemos? De lo que nos han enseñado o lo que nos hemos permitido aprender, ¿no? Sí. Porque al final, si tú vas con un buen chamán, si tú vas con una bruja, si tú vas con una guía, en realidad, tú dices, a ver, o sea, por curia, ¿no? Por curiosidad. Pero cuando te empiezan a surgir las cosas, te voy a comentar que tengo una conocida que le dije, te falta esto, te voy a leer las cartas, vente. Y le leí, o sea, yo le veía su carita así como que, ay, sí, esto está muy loca, ¿no? Y apenas platicábamos, le digo, ¿te hace falta que te lea? Yo, no, ya no quiero que me leas, porque todo lo que me dijiste, le dice, todo me dijiste. Le digo, es que no es lo que yo te diga, es lo que tu energía dice, o sea, Así es. tienes que aprender que pues las energías existen, ¿no? O sea, decía, no, es que las brujerías no existen. No en sí no lo tomes como brujería, sino como una energía. Las energías buenas, las energías malas, el yin, el yang, Así lo que es. está arriba, lo que está abajo. O sea, son como... Pues es parte de nuestro Como- equilibrio. O sea, ajá, no podemos o sea. estar ni más con más luz ni con mayor Sí, sombra. O sea, pero para eso tienes que entender que existe. O sea, y para que tú aceptes esa situación tienes que entender, 1, que existe, 2, que existen dentro de ti, 3, que todo el tipo que tú manejes de energía va a tener un pro o un contra. Y en sí, la gente que está más a tu alrededor recibe todo ese tipo de energía que tú en algún momento eliges dar, y más como mamá, ¿no? Sí. O sea, como mamá, si yo traigo embarazada con el bebé en el vientre, traigo coraje, traigo enojo, traigo miedos, traigo el qué dirán, traigo, no sé, estoy contenida totalmente. Híjole, sí. no sé cómo va a venir ese bebé que tenía muchas ilusiones de llegar contigo, ¿no? Sí. Ese bebé que te eligió como mamá y que tú permitiste que tu vientre se volviera su primer casa. O sea, entonces avanza, ¿no? O sea, si ya lo permitiste, si ya permitiste la gestación de ese bebé, entonces fluye con ese bebé, porque que tú le cargues todo lo que... Esa frase que ese bebé trae la torta bajo el brazo, si todos los bebés traen la torta bajo el brazo, siempre y cuando tú como mamá permitas que así sea. Y le ¿no? des esa potencia. Ujú. Te decía hace un rato, nosotras tenemos ese gran poder de poder como que decidir qué es lo que queremos y cómo queremos que surja. Entonces, es bien bonito, pero sí un poquito complicado, sobre todo con las mujeres. Yo lo veo con las mujeres embarazadas, que es el primer embarazo. O sea, en el primer embarazo es como la apertura a todo. Una guerra de emociones. Es una guerra total. Pero es normal, o sea, total. es normal. O sea, no están fuera Pero de- cuando ya empiezas a conocer esta parte donde justo lo que tú mencionabas de decir, bueno, a ver, relájate, observa, ve qué es lo que te está pasando, qué es lo que tú supones que te está sucediendo, para que lo entiendas. Y volvíamos a lo que mencionabas, ¿no? De cómo hacer expandir esta información y que la demás gente lo conozca. Nos hace falta mucha información. Nos hace falta expandir y extender este tipo de información a las mujeres. Yo tengo así como que en mente, y siempre he tenido, y ahorita estoy en ese proceso de ofrecer talleres a las embarazadas, de hacer círculo de mujeres embarazadas. Hace muchas cosas, ¿eh? O sea, no crean que, ya saben que nuestros invitados son invitados que proyectan para otras personas, hacen otros trabajos. Al final les vamos a dar como un rapidín de lo que hace y
números para que la contacten y puedan tomar talleres que ella va a hacer o temazcales o lo que haga. Sigue, Jenny, Sí, perdón. sí, no, yo, por ejemplo, los talleres que dan, por ejemplo, de yoga para embarazada, los de respiración, ¿cómo se llama cuando? Nosotros, por ejemplo, utilizamos algo que se llama la técnica de respiración. Hay dos. Una que manejamos como técnica de respiración relajante, que es como la que normalmente todos hacemos. Y, por ejemplo, las que se utilizan en las embarazadas o las que están en trabajo de parto, son técnicas de relajación, pero de alumbramiento. ¿Por qué? Porque tienes que aprender en esa técnica de respiración, tienes que aprender a relajar lo que es la cadera, la pelvis. Como los psicoprofilácticos, ¿no? Exacto. Esos son los que se me había olvidado el nombre, pero es a lo que voy, ¿no? O sea, que existen estos talleres previos al parto, ¿no? Y ni así, o sea, tampoco los toman, ¿no? O sea, yo me acuerdo que unos días antes de que naciera mi segundo hijo, no, creo que el día que empecé en labor, ¿no? Ni sabía que iba a empezar, y en la mañana o un día antes puse en YouTube, ¿no? Psicoprofilácticos, ¿no? Entonces, gracias a ese poquito que vi, supe cómo tenía que respirar y cómo tenía que pujar en el momento del parto, ¿no? Entonces ya llevaba como un conocimiento previo. Pero esto otra vez es muy técnico, ¿no? Pero sí funciona. Ahora, este tipo de talleres, la verdad es que sí estaría, o sea, complementarlos, tanto el psicoprofiláctico me pareció súper interesante porque no todas, o sea, vamos a expulsar a un bebé y no sabes cómo, ¿no? O sea, Sí. porque lo estás lastimando por no saber cómo hacerlo, ¿no? Sí, algo que nunca nos explican es que el bebé, al igual que tú, está en un trabajo de parto. Entonces, todos los bebés en el trabajo de parto, todos están haciendo ese mismo esfuerzo por salir, por abrir ese canal. Entonces, eso también energéticamente hablando, atravesar ese canal, pues estás tú haciendo esa lucha para ese portal de vida que vas a tener. Sí, claro. Y es bien fuerte, porque si nosotros recordamos, no sé si ustedes tuvieron partos normales o cesáreas, pero por ejemplo, en un parto normal, o sea, sientes morirte en ese momento. Sí. O sea, Todavía sientes... te dicen, señora, no les quiero Una contar me cómo gritó. les fue porque yo soy muy mal hablada y entonces le dije, ¿ya fuiste mamá, nena? No, entonces cállate, por favor. Sí, a mí sí una me gritaba, dice, ay, no esté gritando, señora. O sea, imagínate, todo también, ¿cómo le dicen? Violencia obstétrica, Sí, ¿no? O sea, sí. que también es súper importante que también los hospitales, ¿no? O sea, erradiquen ese tipo. Y fue una mujer. O sea, además fue una mujer Eso es la bien que triste, me dijo, ¿no? eso es muy lamentable porque efectivamente somos mujeres y si ya pasaste por ese proceso... Sí, no se digo, ve que ella Y no si había has pasado por eso, amiga, pero de no todas tienes maneras. idea, sé más empática Sí, con la que no, está ahí o sea, de en verdad, la cama. yo no tenía Sí. la menor idea, porque el primero fue cesárea y ya los otros dos fueron naturales, ¿no? O sea, de verdad, sientes que te vas a morir. Sí. No te Es mueres. un dolor impresionante. cheto, No, sí pero aguantas. sientes. Y muy doloroso. Y, No, y yo el justo, primero, y justo sí. eso que se Ajá. siente que vas a morir, realmente sí es una muerte. Oh. Sí es una muerte porque tú energéticamente tienes un desprendimiento de esa alma que tú llevas dentro. Una parte Es de una ti parte se de muere. ti que se muere, pero es Tienes por eso un se llama, Horcrux. por eso es un renacimiento, porque tú mueres pero das vida. Bueno, entonces es un renacimiento, es dar vida, o sea, en cuanto nace el bebé, es el dolor más fuerte porque la pelvis todo se abre, sale en buena la cabecita y entonces literalmente nosotras las mamás tenemos esa muerte. Es el dolor así como que el último pujido de esos que dices. Y hay quienes hasta se desmayan Sí, realmente sí. después del último Sí, pujido. entonces es ese renacimiento donde tú mueres y das esa nueva vida. En el campo energético de la madre con el hijo, cuando nace el bebé y lo sacan, de ahí la importancia de que dicen que en la actualidad en los hospitales tienes que hacer un contacto piel a piel con tu bebé,
porque es la forma en la que tú sigues con ese ciclo. ¿Y ya ¿sí? lo hacen? Sí, fíjate ¿Sí? que sí se está, ha cambiado mucho ya en los hospitales, han cambiado mucho las... por ejemplo, aquí en el hospital ahora ya contamos con terapia para las mamás, contamos con las pelotas para darles sus ejercicios, con lámparas fluorescentes para que te puedan dar ese calor en la cadera y te empiece a relajar. Entonces sí, ya es totalmente diferente a lo que nos tocó pasar. No, nada más para hacer uso de los servicios del hospital. Que lamentablemente a veces por el exceso de trabajo No se hace. no se puede, exacto. No se puede. Por eso mencionaba hace un rato, ¿no?, que es bien importante dar a conocer estos temas a toda la población. Sí. Saber que son cosas muy sencillas que en casa lo puedes hacer. No es necesario que estés con algún experto que te esté, sino que te lo enseñamos y ya tú lo puedes aplicar en tu casa durante todo tu proceso del embarazo. Para que vaya suavizando el espacio de salida. Sí. Y te digo, es algo bien hermoso porque entiendes en ese momento cuál es tu conexión como mamá con tu bebé. Cuando nacen por cesárea, digo, ahí la recuperación es la que a veces te está molestando más. Ay, pero es menos. Y te dan tu morfina. Ay, No, chicas, no hagan caso. Sí, y es diferente. Aún así, cuando son por cesárea, también nuestros bebés tienen, se mueve una energía diferente. Cuando es un trabajo de parto, pues el bebé elige en qué momento es en el que quieren nacer y de qué forma quieren nacer. También tiene un significado el por qué vienen de nalguitas, por qué vienen de pie, por qué vienen transversos, por qué viene el cordón enredado, por qué su carita a veces en lugar de venir en la posición correcta para cuando gire quede boca arriba, por qué nacen al contrario. O sea, todo eso energéticamente tiene un porqué. ¿Por qué van saliendo así? ¿Por qué se van haciendo así los trabajos de parto? Sí. Todo eso tiene un porqué. Y eso también nos conlleva que conforme van creciendo los niños, y por eso nuestros hijos son totalmente diferentes. Porque todo ese proceso, no todos venían con el cordón enredado, claro. No todos venían de piecitos, o sea, todo eso implica el cómo tú como mamá estabas en ese momento en tu embarazo. Toda la conexión que tú manejas con tu bebé. Sí. Desde toda la conexión, o sea, desde que ya estás ahí conectándote y limpiándote el ombligo para que el bebé venga, o sea, desde ahí ya empiezas a darle un desarrollo y no una personalidad, sino un crecimiento espiritual. Así es. Por eso decimos que la mujer portadora de esa vida, pues es la conexión más grande que tenemos los seres humanos. A veces los hombres se ponen como que un poquito celosos, ¿no? En esa parte de, ay, ¿por qué siempre a la mamá, no? Pero... ¿Por qué siempre corres con la mamá? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué no optaste por hacer, no? Pero inclusive ahorita, por ejemplo, que ya nuestros hijos son grandes, ¿no? Nuestra intuición de mamá continúa. Y lo sientes, lo sabes, ¿no? O sea, está en peligro tu hijo y sientes así como que esa corazonada de algo no está funcionando bien, algo no está pasando bien. O mamá, voy a ir, no, y no vas a ir. ¿Por qué? No vas a ir. ¿Por qué? No sé, pero no vas a ir. Y lo sientes, sí. Y sigues esa misma intuición. Sí. Y los hijos podrán ser lo más separados o alejados de la mamá, pero en algún momento. Pero de ahí, todo el tiempo es la mamá. Sí. Todo el tiempo es la mamá. O sea, vuelvo a repetir, la parte o la figura paterna es muy importante, porque al final también ahí viene otro tema también bien emocionante, donde es la parte de la energía masculina. ¿Qué es lo que dirige esa parte? ¿Qué es lo que hace, no? Al final. O sea, son dos energías que hacen una fusión, y de ahí viene el nacimiento del hijo. Pero, sin embargo, quien tiene mayor potencia
energéticamente hablando con el embarazo y el hijo, pues es la mamá. Sí, claro. Y porque está conexión ahí, ¿no? espiritual, ¿no? O sea, desde el Maestro Cristo es así de, madre, no me pidas porque aún no puedo. Así es. Pues por favor. Y así de, ok. ¿No? O sea, siempre es como esa conexión donde mamá siempre puede intervenir, interferir, hacer, realizar y apoyar, ¿no? Y lo que mamá te pida, aunque tú quieras decirle que no, es muy probable que termines diciendo que sí y cediendo, porque esa energía que te conecta con tu mamá, pues es la energía de fuerza, ¿no? Es la energía de abundancia, la energía de todo. Y yo platicaba con Marta en algún momento. Decían, ¿por qué el dinero no fluye? ¿Por qué el dinero no? Pues te arregla las cosas que tienes atoradas con tu mamá, porque es la energía de la abundancia, de la fuerza. Y puedes tener mucho dinero, pero si tú no arreglas la situación con mamá, el dinero no te va a alcanzar nunca. ¿No? Y siempre va a haber como esas trabas, siempre vas a tener esa problemática no nada más en dinero, en todo lo que es nosotros en esta parte brujil, le llamamos, le llamamos en la parte de todos tus abrecaminos, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú quieras hacer, todo lo que sea tu entorno en cuanto a abundancia, se trunca. Se topa. Y topas con algo y no funciona y estás a un pasito de que ya se va a dar un negocio y sabes que a la mera hora por una o por otra cosa y no se da. Y bueno, por ejemplo, todo esto que nos estás platicando, ¿lo abordas en el taller, o sea, de embarazadas? Sí, todo esto, mira, cuando ya hacemos estos círculos, lo que hacemos son un promedio de 3 a 4 sesiones por cada círculo. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar, nos metemos muy a fondo, inclusive desde tus figuras maternas, desde tu abuela, tu bisabuela, de cómo fue ese proceso, porque también influye mucho. En el caso tuyo que tienes 2 niñas, influye mucho de cómo fue el proceso del embarazo de tu mamá cuando estuvo embarazada y de tu abuela de cuando estuvo embarazada de tu mamá. Sí, entonces todo eso también energéticamente lo venimos arrastrando. Traes eso. Por eso en los círculos que hacemos, en los círculos que hacemos de darles esta orientación, trabajamos desde ahí, empezamos a partir desde ahí, desde cómo fue todo el proceso de embarazo, sí. ¿Por qué? Porque de alguna forma estás sanando esa parte de tu linaje y empiezas tú a sanar lo tuyo junto con lo del embarazo. Y empiezas a reconocer cuáles son tus emociones en ese momento. Me tocó atender a una jovencita que quedó embarazada por una violación. Entonces ahí manejas emociones pues mucho más fuertes todavía, ¿no? Donde a pesar de su corta edad ella elige continuar con su embarazo. Y había momentos, episodios de ella en los que me decía, es que yo creo que no voy a poder, mejor no, porque no voy a poder. Entonces, es normal, es lógico que ella sienta ese miedo, ese temor a qué va a suceder en cuanto nazca su bebé, a qué va a pasar, no nada más en la cuestión económica de cómo lo voy a mantener, no, sino de cómo lo voy yo a respaldar con mis miedos, con mis temores. Hallar, aceptar de alguna manera, ¿no? Entonces, es bien importante porque cuando ella empieza con su proceso y empieza a tomar estos talleres, cambia su vida totalmente. En su linaje, en la parte de su abuela materna, a la abuela materna, justo a la misma edad de ella, también sufrió un abuso. Entonces, y son cosas que si tú no trabajas y tú no cortas en ese momento, se repiten. Viene, ¿no? Otra vez, y cuánto tiempo lo vas a soportar o cuánto tiempo lo vas a aprender, ¿no? Por eso es como ese espacio de trabájalo en ti, para que a lo mejor tu vida no cambió en ese momento, recibiste la lección de esa manera, pero no permitas que el que viene lo mantenga, ¿no? Y a veces te dicen, ¡ay, la oveja negra! Sí lo soy, ni me importa, pero esto se queda aquí. Sí. O sea, esto no va a avanzar más, yo no voy a permitir que mis hijas lo manejen. ¿Y cómo lo evitas? Trabajándolo y aceptándolo,
Sí, ¿no? Porque es eso. muchas veces dices, no. La esto parte no de la pasó. aceptación es bien fundamental en este tema, porque tienes que aceptar, pero no con culpa. Eso iba a preguntar, porque cuando estás embarazada estás mucho más sensible, estás más receptiva, Sí. más todo, ¿no? Entonces, tratar estos temas bien fuertes, ¿cómo haces que no afecten como al bebé? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo los manejas, pues? Mira, aquí es lo fundamental de todo esto es, primero que nada, hacerle entender a la mamá que todo lo que está sucediendo, todo es perfecto. Todo tiene un porqué y sobre todo un para qué está pasando eso. No es fácil porque, por ejemplo, mencionabas la chica, ¿no? Por una violación. Si yo le digo esto es que así tenía que pasar, pues me va a mandar por un tubo, ¿no? Claro. Sí. Y Cerrar es oídos entendible, y ya, ¿no? adiós, no, O sea, ni me no. importa tu consejo. Sin embargo, cuando empiezas a tocar fondo desde tus antecedentes maternos y te vas dando cuenta que también en esa parte hubo situaciones, a lo mejor si no iguales, similares, donde ahora nos toca entenderlo, no aceptarlo, pero sí entenderlo. Entender por qué pasaron las cosas y sobre todo entender cómo fue dándose a partir de ese evento, cómo se fue dando la vida de mi madre, de mi abuela, cuáles fueron las acciones que ellas tomaron, qué hicieron ellas. Te decía, no para juzgar, sino para entender. Cuando tú empiezas a entender esa parte, en automático te empiezas a entender también tú. Y empiezas a entender donde no es un rechazo hacia ti, es un entendimiento. Cuando tú lo entiendes, de alguna forma lo estás aceptando. Una vez que tú lo aceptas, cambia tu visión, cambia tu entorno, cambia tu forma de ver lo que te está pasando a ti, porque aquí no se trata de ver lo que le está pasando ya a los demás, ni a la vecina que a lo mejor está en una situación igual, a nadie, o sea, es lo tuyo. Y volver a hablar de lo tuyo es hablar pues del bebé que llevas dentro, donde tú aceptas cuando a ti te dicen, ¿sabes qué? Si tú te vuelves más amorosa contigo, si tú te vuelves más tolerante contigo, lo estás haciendo con tu bebé, porque si tú no lo haces contigo vas a tener un niño o un bebé que va a tener enfermedades, que va a ser un niño agresivo, que va a ser un niño quien va a sentirse no amado, porque eso es lo que pasa. Y cuando tú empiezas a hacerles entender por medio de la palabra, por medio del no juzgar, sino de entenderlas, eso cambia rotundamente para ellas. Y ellas lo entienden. Te digo, por experiencia propia con esta chica, fue de mucho trabajo, pero fue de mucha voluntad también de ella. De entender, cuando ella me dijo, tienes razón, yo no lo provoqué porque ella se echaba la culpa, decía, es que yo tuve la culpa. No tuviste la culpa de nada. Entonces, cuando tú lo empiezas a hacer ver y entender esa parte donde no fue tu culpa, no lo provocaste. Cuando ando jalando en mi mochila siempre mi Doppler y cuando les pongo el Doppler para que escuchen el corazón de sus bebés, Todo ahí cambia. es donde Es mágico. todo cambia. Sí. Chip encendido. Cambia. Mágico, sí. Sí. Porque es donde entiendes realmente todo lo que te llevó para, no sé, violación o no haya sido violación o cómo haya sido el proceso. Cuando tú escuchas el corazón de tu bebé, te renueva la vida. Y entiendes muchas cosas. Te llegan así los mensajes, así como que, es como así como dices, ¿no? El chip que se encendió en ese momento y te empieza a llegar información y digo, las lágrimas a veces dicen más que 1000 palabras, ¿no? Sí. Totalmente. Y es un trabajo tan bonito. A mí me encanta trabajar con esta parte energética de las madres y los bebés. Cuando tenemos oportunidad de estar en ultrasonido, me tocó acompañar a esta niña a un ultrasonido y me acuerdo que fue su primer ultrasonido que ella se hacía.
Y me decía, es que no quiero ir, es que no, como que tengo miedo. ¿Pero miedo a qué? No sé, tengo miedo. Bueno, pues ya el chiste que llegamos a que le hicieran su ultrasonido, la acuestan, todo. Y cuando empieza ella a escuchar el corazón de su bebé y el doctor le dice, necesito que veas a la pantalla. Y cuando ya ve a su bebé bien formadito y moviéndose, y algo bien curioso, cuando el doctor le dice, es que quiero que veas a la pantalla, ella se resistía y le dice, ¿quieres saber qué va a hacer? Y le dice a la niña, no sé. Dice, bueno, voltea la pantalla. Justo cuando la niña voltea la pantalla, el fetito igual hace lo mismo, o sea, en automático así. Entonces la muchacha se pone a llorar. Sí, claro. Y dice, ¿ese es mi bebé? Sí, ese es tu bebé. Le dice, ¿y qué crees? Es un niño. La muchacha se pone a llorar y me dice, antes habíamos tenido una plática donde yo le decía que cuando tenemos hijos varones se vuelven nuestros príncipes y son nuestra protección y son, para nosotras las mujeres, son el hombre más perfecto que nos pudo haber tocado en la existencia. El hombre que nos enseñaron que existía en nuestras vidas, sí. Ahí está. Sí. Ellos en automático, por ser hombres, nacen con esa, les digo yo, esa encomienda de proteger. Y cuando ellos entienden esta parte de donde nosotras las mujeres somos las quienes los trajimos al mundo, dimos esa vida, se vuelven todavía mucho más protectores. Y cuando ella entendió eso y cuando supo que iba a ser un niño, me dijo, todo lo que pasé valió la pena. Imagínate cuando nació el bebé. No, pues ella estaba que no se la creía, porque pues te estoy hablando de una niña de 15 años. O sea, es una niña cuidando a otro niño. Sí, claro. Sí. Pero cuando ya conocen esta parte donde energéticamente tú estás haciendo ese movimiento y es si se pudieran ver las energías, es una revoltura así como que de todo. Y al inicio yo le decía, tu remolino está ahorita hecho loco, así está vueltas y vueltas y vueltas. Cuando empieza su proceso, cuando ella empieza a trabajar consigo, cuando ella empieza a entenderse, su rostro le cambió, su mirada le cambió, su forma de expresarse sobre su embarazo le cambió. Y ella me decía algo bien importante. Me decía, es que si yo supiera dónde está el padre de mi hijo, no le guardaría rencor. Y veía a su bebé y me decía, porque ve lo que me regaló. Ahorita el bebé, el niño, ya tiene 6 años y es tú lo ves y dices, no inventes, o sea, como una niña, porque pues los ves a los dos así sí, como que hermanitos, ¿no? Son hermanitos. Sí, claro. Pero la niña con una madurez de ese amor materno. Sí. O sea, es el eso amor. Es lo que veo, o sea, si todas hiciéramos este trabajo desde un inicio, yo creo que todo sería más fácil. O sea, si a una niña le cambió la vida, ¿no? O sea, no tanto, o sea, sí, obviamente te cambia la vida tener un hijo, ¿no? Pero le cambió la perspectiva. Sí. A raíz de conocer este tema energético. Imagínate lo que haría con adultos, o sea, mujeres ya adultas maduras, ¿no? Con el conocimiento de querer un bebé, o sea, siempre quieres un bebé. Cuando el bebé llega a ti es porque quieres un bebé. O sea, aunque tú no estés tan declaradamente que quieres un bebé, pero imagínate que lo trabajes desde ahí, ¿no? Sí. Desde ese espacio de aprender el respeto, el amor, el no vas a cometer los errores que yo cometí, pero no porque yo lo digo, sino porque yo lo enseño. Y es algo bien fácil, fíjate que cuando platicamos estos temas ya en familia, cuando tú empiezas a platicar con tu mamá, oye, o sea, en una charla, así de una sobremesa, oye, ma, ¿y cómo fue que estuviste cuando yo estabas embarazada de mí?
Y cuando te lo empiezan a platicar, te van así como que cayendo el 20 de todo el proceso, también de tu mamá. Pero, y por ejemplo, cuando, o sea, lo que dices, ¿no? Que a esta niña también, que su abuela también sufrió un abuso y eso, ¿cómo lo puedes saber? Porque obviamente, pues las familias de antes sucedían estas cosas y no se volvía a hablar, ¿no? Sí. Incluso ni siquiera lo tomaban como, ay, pobrecita, ¿no? Al contrario. Ya no hables de esto, ¿no? No lo vuelvas a hablar y se queda como secreto familiar, ¿no? Entonces, no sabes cuáles son las lealtades, ¿no? Sí. Las lealtades familiares que vienen atrás, y no tanto como en abusos, ¿no? Sino también en a lo mejor corrupción o temas así de importancia. Y que vienen en tu familia de generación en generación, y por qué sucede, y por qué sigue sucediendo, o por qué no sucede, ¿no? O sea, todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedes saber? Tú dices, platicando con las abuelitas o con las mamás, ¿no? Yo ya no tengo abuelitas, pero... Pues ¿no? mira, es algo no se que saben, ¿no? efectivamente, cuando tienes la suerte y la fortuna de que todavía vive en tu linaje, pues de ahí, de una simple plática, surgen muchos resultados de las dudas y de lo que tú quieres saber. Pero cuando ya no están, nosotras las mujeres, nuestro útero es quien habla de esos antecedentes. Uh-huh. Por la presencia de miomas, de quistes, de sangrados irregulares. Todo eso, cuando tú empiezas a platicar en este caso con la mujer, tiene mucho que ver. Y por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita, tiene un quiste en el ovario derecho. Ajá, ¿en qué parte? No, pues cerca de la trompa, ¿sale? Entonces ya te empiezas a enfocar sobre eso y empiezas a desglosar todo en cuanto a la biodescodificación. Uy, o sea, los espacios, ¿de qué todo lado? tiene su historia. Todo. ¿De qué Claro. lado está el quiste? El tamaño del quiste. ¿Cómo fue que te diste cuenta de que tenías eso? Si fue por dolor, si fue por sangrado, si fue por retrasos menstruales. Todos esos pequeños detalles te van hablando de tu historia y de Fíjese tu qué linaje. importante todo esto, ¿eh? O sea, es todo. Bien Es toda una interesante. ciencia, o sea, en realidad aunque tú digas, ay, eso no es ciencia, ¿eso qué? O sea, mucha gente no lo Creencias, dimensionamos, no lo dimensionamos a ese nivel. Sin embargo, yo les puedo comentar que no tengo tiroides. Cuando me enteré del por qué me quitaron la tiroides, porque me dio un tumor, dije, ay, tan fácil que era mandar a todos lejos, y yo aquí peleándome y tragándome el berrinche. O sea, Sí. de algún modo empiezas a entender, ¿no? ¿Por qué tienes cáncer de mama? ¿Por qué tienes cáncer de útero? Muchas veces dicen, no, pues es herencia, pero es herencia que no has trabajado, que tu codificación viene todavía con ese dolor o esa resistencia, y entonces continúa en el área energética. En el área médica, pues te van a decir, no, señora, pues sí, algo por aquí anda mal, ¿no? O sea, al final queremos decirte que tú eres libre de elegir la postura que quieras tomar. Tú puedes elegir creer en la ciencia médica, tú puedes elegir creer en la ciencia espiritual o energética. Al final del día, las dos te van a funcionar siempre y cuando tú elijas creer en una o en la otra. Acuérdate que la fe mueve montañas, en muchos lugares te lo dicen, ¿no? O tus creencias hacen tu transformación. A veces le dices al niño, no vayas ahí porque te vas a caer, ya se cayó porque ya lo declaraste, ¿no? O sea, son cosas tan sencillas que no entendemos, pero al final tú eres libre de elegir una o la otra. Nosotros aquí, como traemos un médico, como traemos otra persona que también habla sobre dolores, sangrados, miomas, que tampoco era médico, el médico que ya nos habló de cáncer, y ahora Jenny que nos está hablando como de esa conexión y ese portal, esa unión que tienes con tu bebé desde que viene, la importancia de que lo trabajes en ti para que tu bebé pueda hacer una transformación y no cometa los errores que tú hiciste, no por falta de información, sino porque tú ya los tienes limpios y ahora sí vamos a aprender juntos lo que viene. Y es como un complemento, yo creo que más bien es un complemento, o sea, sí puedes elegir, pero si lo puedes mejor complementar, yo creo que eso sería más sí, y sobre todo lo que mencionabas al inicio, ¿no? De cómo
esto no está peleado con la parte médica. Al contrario, o sea, la ciencia nos da mucho avance, pero esta parte también de conocer la parte energética, te digo que tengo un amigo que también trabaja con temazcales y también le gusta andar metido en esta parte espiritual, y él es ginecólogo. Él una ocasión me puso una trampa, lo voy a decir, porque una ocasión me fui a un taller a Piedras Encimadas y me dice la señora, usted es Jenny, ¿verdad? Es enfermera. Yo, sí. Ya que había pasado el taller y todo, me dice, es que me mandó el doctor con usted. Yo, ¿cuál doctor? Pues su amigo, el ginecólogo. Yo, ya me dice el nombre y todo. Yo, sí, güey, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? No, es que me va a operar, tengo unos quistes en el ovario y me va a operar, pero me dijo que primero viniera con usted y después me va a hacer un ultrasonido y le digo, bueno, me puso a prueba y me dice, pues algo así, dice. El chiste que sí, la señora ya no la operaron. Cuando ella fue a la consulta con el doctor, le hicieron su ultrasonido y todo, y ya no fue necesaria la cirugía. Entonces me dice la señora, no, pues sí, la verdad, yo venía como con esa duda, ¿no? De saber qué me iba a hacer. Dice ella, yo pensé que iba a sacar su cuchillito y hacer usted aquí la cirugía. Le digo, no, bueno. es que sí se trabaja desde esa parte energética. Sí. O sea, trabajas tanto, pero es un trabajo que al final yo nada más soy un guía, no es que yo haga la cirugía. Yo nada más soy un guía, una portadora de palabra y al final el trabajo es tuyo. Pero requieres creer en ese trabajo. Sí. Requieres abrirte a la posibilidad de que existe. Sí. Porque si solo dices, pues obviamente no hay función, ¿no? O sea, obviamente hay una transformación en ti para poder abrir tus oídos y poder entender todo lo que sucede, sí. ¿no? Y empiezas a creerlo y empiezas a oír más, a ver más y a entender más. Y dices, sí, y como todo, te digo, todo te lleva a un entendimiento, pero desde lo tuyo. Les mencionaba que al inicio yo cuando descubrí o supimos que mi mamá tenía cáncer de mama, pues sí fue una situación bastante difícil porque ya estaba muy avanzado. Tan así que yo me quedé con esa incertidumbre, ¿no? De por qué pasó esto. Y te acordarás que a mí también me hicieron una biopsia por lo mismo. Entonces cuando yo dije, no, o sea, no puede ser que ya mi mamá con cáncer de mama, el mismo lado del pecho, la misma situación que mi mamá, o sea, ¿qué estoy repitiendo de ella? ¿Qué patrón? ¿Qué es lo que estoy repitiendo? ¿Por qué me está pasando lo mismo? Cuando yo me pongo a hacer así como que a retroceder en esa parte de la vida de mi mamá, de la vida de mis abuelas, pues dije, pues sí, en mi linaje todas es un matriarcado, mi linaje. Mi mamá se queda viuda, mi abuela por muchas circunstancias decide no vivir con el papá de mi mamá. Entonces viene la herencia de la parte de mi linaje femenino, viene arrastrando mucho ese rencor y ese resentimiento, pero callado, donde nunca lo expresaron ninguna. Ni mi bisabuela, ni las tías, ni nadie tuvo ese valor de expresar lo que ellas realmente sentían y pensaban, y se fue acumulando. Entonces, de ahí, fíjate, por la parte de mi linaje hubo una tía que nunca se casó, que nunca tuvo hijos, y ella muere por cáncer cervicouterino. Sí. Entonces, todo eso a mí me va dando como que esas respuestas cuando ya lo empiezo a entender de dónde viene todo mi proceso. Entonces dices, no, o sea, si ya lo sé, pues lo aplico, ¿no? O sea, rapidito, claro. Y entonces, bueno, retomando lo de los bebés, veníamos diciendo que viene el renacimiento de las mamás y el nacimiento de los bebés. Así es. Y entonces ya viene tu conexión constante. Si nosotros no trabajamos este espacio de nuestro linaje femenino principalmente, o sea, el linaje masculino también es importante. Sí, claro, porque es una energía. La energía masculina es nuestro yin, nuestro yang, sí. Esa parte que nos mantiene a flote una con otra, es importante trabajarla, pero es importante trabajar
nuestro linaje materno, no me vas a dejar mentir y quiero que me expliques esta parte. Tú haces un temazcal de sanación a mamá. Sanación a mamá. ¿Por qué lo hago en sanación a mamá? Porque al final yo científicamente sigo manteniendo la celularidad de mi madre, de mi abuela y hasta mi bisabuela, o Así solo a es. mi abuela. Son siete generaciones atrás. Platícame, ¿cómo está esa parte? Esa parte, por ejemplo, nosotros hacemos en cuestión de trabajo energético, hacemos esa sanación desde tus 7 linajes atrás. De 7. Los hayas conocido o no, sepas cómo se llaman o no, tú haces un trabajo y lo hacemos en un temazcal. ¿Por qué en un temazcal? El temazcal, el significado de un temazcal es el vientre materno. A nivel espiritual trabajamos con el vientre materno de la tierra. Al entrar al temazcal entras a una parte oscura. Estás en un lugar calientito, donde tú empiezas a trabajar tu campo energético y empiezas, o el trabajo que hacemos es ir cerrando esos capítulos de todas tus generaciones anteriores. Cuando tú sales de ese temazcal, es un renacer, donde tú ya cerraste ese patrón o esos patrones energéticos de tus antecedentes maternos, y trabajamos también los paternos porque también es parte fundamental. Luego, dentro del temazcal, damos a conocer realmente quiénes somos nosotros en nuestra esencia como mujer. Volvemos a repetir, nosotras tenemos ese útero que es ese portal de vida, y entonces regresar al vientre materno, que es el temazcal, te hace esa renovación para tu nuevo renacer. Y ahí trabajas todo el campo energético desde, te digo, si no te acuerdas quiénes eran tus bisabuelas, pues desde ahí se trabaja en energía. Yo quiero. Y eso es bien bonito porque, por ejemplo, quienes tienen la suerte como Mir, que está su abuelita, que está su mamá, cuando tú trabajas ese tipo de energías en un temazcal, de una sanación de linaje, no, hombre, es lo más hermoso que se pueden imaginar. Me lo he perdido, pero este 10 de mayo, que estoy segura lo van a hacer, no me lo voy a perder. Sí. Y es bien bonito, digo, no nada más con la parte femenina. A mí me gusta trabajarlo con todo el entorno familiar, papá, mamá, hermanos, porque es todo, es todo. A veces nosotras, y cuando tú trabajas en un temazcal esa parte con toda tu familia, con todo tu entorno, es una renovación en general. Si tú haces o da esa potencia en ti como mujer, como una sola persona, imagínate toda la magia que surge cuando lo haces con toda tu familia, con tus hijos, con el esposo, porque a veces también es entender esa parte del esposo, o sea, es un mundo. Ajá, a ver, ¿y tú qué haces esto como familiar? ¿Cómo percibes a los esposos? O sea, ¿sí van con convicción? Primero no, pero o sea, después ya no, sé. pero es que por eso pregunto, ¿no? Porque normalmente cuando van porque son personas que les gustan estas cosas, ¿no? O sea, no es porque los lleven a fuerzas. Pero o sea, ¿cómo los percibes? Pues mira, a mí en lo personal siempre me gusta, o cuando en este caso, si ustedes me lo pidieran, yo sí les diría, coméntenle a sus esposos de qué se trata. En la mayoría de las veces, o la mayoría de las ocasiones, los esposos van prácticamente porque la mujer se los pidió. Ok. A eso iba yo. ¿Ya Así lo como vieron? que ¿Sí va. lo notan? Así como que Bueno, te ya, voy a ahí vamos. con tal de Sí que lo me dejes notan. ir, con tal de que no me pongas cara porque me voy a ir al fútbol Ok. el domingo, voy Vamos. contigo. Ese era el punto que quería que... Pero cuando ya están dentro del temazcal, cuando ya están dentro del trabajo, sí se remueve y se viene una situación donde inclusive ellos empiezan a entender también esa parte de sus ancestros femeninos. Un segundo nivel, ¿no? No, nada que ver, o sea, de verdad, el movimiento energético en un temazcal o hasta en un Sí, círculo no. de cacao,
O Sí. sea, es muy fuerte. Hasta hay personas que, por ejemplo, no lo sienten o no lo mueven, pero simplemente con tantito que te empiezas a Sí. Sí, no, es una mover. energía muy, muy fuerte. O sea, yo he estado en temazcal tanto grupal como individual. Y sí, no, o sea, digo, el individual es bonito y está padre y todo, pero el grupal, o sea, sí. Ahora, imagínate que lo trabajas con tu familia, o sea, Ay, con tu eso mamá, nunca lo he con hecho tu con hermano, tus con hijos. tus Sí, hijos, eso o estaría sea, bien padre. eso es algo bien bonito que ojalá y si tienen en algún momento la oportunidad de hacerlo, de verdad háganlo. A ver, Lo Jenny, pueden hacer, Jenny. Ahorita les vamos a pasar sus datos. platícanos. ¿Dónde haces esto? O sea, ¿cómo...? ¿Cuáles son los servicios que haces? Sí, sí, o sí. sea, ¿qué es lo que más te piden? O sea, Mira, lo que más me piden, hago bodas holísticas, lo que más me piden son los temazcales para sanación de útero. Trabajo mucho eso de la parte femenina. Doy talleres sobre la energía sexual, que esos talleres se ponen buenísimos. no, es buenísimo. La energía sexual les comentaba que cuando tú requieres algo o quieres algo así de veras que tú crees que no va a funcionar, conecta con tu energía sexual. Y si tienes una pareja con la cual conectar, pareja no de un ratito, o sea, una pareja que realmente con la que quieras crecer, híjole, no hay energía que te diga, no, sí, lo que quieras, lo que quieras. Nada más así como para que se animen a hacerlo, la energía sexual es, en este caso hablando directamente del orgasmo, es la energía más pura y más fuerte que tenemos todos los seres humanos. Es un portal abierto en ese momento. Totalmente, es de lo que nosotros como seres humanos conectamos con nuestro rey y nuestro maestro superior. Sí. Entonces, no nada más es para procrear vidas, sino también, no sé, si ahorita, no sé, tengo antojo de un carro, va, lo platicas con tu Proyéctalo. pareja, lo proyectan Y ahí está la casa, el carro, el trabajo, crecimiento, de verdad Me falta funciona. Sí, funciona. Ay, Pero no, sí es ahora sí importante, me conté. porque les menciono que no con un ratito, o sea, acuérdate que cuando tú tienes una relación, compartes tu energía y tu círculo energético con la otra persona. Realmente debes valorar a la otra persona, debes de tener un reconocimiento especial hacia la otra persona, no porque es una persona rica, pudiente, o sea, puede ser la persona económicamente menos establecida, pero tiene un ángel impresionante y eso es lo que tú admiras de tu pareja, ¿no? Entonces, el que tú tengas ese reconocimiento sobre alguien y que tengan una energía compartida es lo que te hace crecer. Si nada más es un ratito por decir, ay, vamos a ver si es cierto que me da el carro, no va a funcionar, no va a salir y no va a estar. ¿Por qué? Tampoco es genio de Porque la tú lámpara, puedes o sea. estar en ese aspecto de concentración y de realización y de conexión universal con tu yo superior, pero esa persona solamente lo está viendo como el acto sexual en sí y entonces Así es, no funciona. no hay Pura una gozadera. apertura real. No. Sí, no. Ok. Bueno, vamos a ponerle sus numeritos de Jenny para cualquier actividad que quieran. Nos va a volver a repetir cuáles son lo que hace o lo que puede hacer con ustedes. Contáctenla, por favor, no se van a arrepentir, se lo superjuro. Gracias, Vir. Bueno, pues repitiendo, lo que hacemos o el trabajo que yo hago son temazcales, sanación de útero, bodas holísticas, también hacemos bautizos holísticos, hacemos también talleres bien bonitos como lo que es la comunicación de madres e hijos. Es de cumpleaños, ¿no? También. Los cumpleaños. Hay muchos temas bien importantes como talleres de amor propio, donde eso también son temas bien fundamentales. También hacemos talleres donde hacemos reconciliación con nosotros mismos, no con los demás, sino es una reconciliación, se llama reconciliación con mi yo interior. Hacemos todos estos talleres, mira, no tengo como un lugar en específico, pero sí en su mayoría lo trabajamos aquí en la comunidad Atzingo, en el Temazcal Xihuatl, ahí es donde trabajamos. Hacemos también limpias, porque yo trabajo con tabaco. Hay quienes su fuerte es la limpia con huevo o con velas o con lo mío es el tabaco y hago también limpias energéticas con tabaco
Y pues bueno, les mencionaba hace un rato que quiero hacerles un regalito a sus... A la toda comunidad su comunidad, todo nosotros. quien nos está escuchando. Referente al tema que tocamos hoy, que es justo esa energía y esa conexión de la madre con el hijo, en la parte de la numerología, también manejamos algo que son las misiones. Entonces, voy a regalarle a 10 personas de las que se comuniquen con ustedes, 10 regalitos para sacar, de acuerdo a tu fecha de nacimiento y a la fecha de nacimiento de sus hijos, cuál es la misión de vida que tienen en este plano terrenal. ¿Cuál es esa conexión que tienes con tu hijo? ¿Cuál es lo que te está identificando con tu hijo? A veces decimos, es que no lo entiendo. Es que es bien rebelde y es que es bien así. No sé por qué es así, no lo entiendo. O a veces decimos, es que es igualito a mí y chocamos. O sea, no. Resistencia, es resistencia, no es choque, es resistencia. Entonces, aceptar lo que venimos a aprender. Ajá. Me gustaría compartirles eso, Gracias. que ustedes supieran cuál es esa misión que tienen con sus, con sus 10 hijos. invitados. Sí. Intégrense a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, a YouTube, denle seguir y entonces ahora sí nos ponen su fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento de sus pequeños y aquí la maestra Tabaco nos va a hacer favor de regalarnos la lectura de lo que Sí, quieren con saber. mucho gusto y mucho Las cariño. 10 primeras personas. Con 10 mucho primeras cariño. personas. Las 10 Nos primeras. ponen hashtag está bien madre, ¿eh? Sí, para que lo podamos seguir viendo. Les vamos a poner otra vez número de teléfono. 797-117-4850. Menciona que está en el Temazcal De Xihuatl, en Atzingo, también trabajo en Matlihuaca, también trabajo en Piedras Encimadas. Eso es por decir, pero lo puede mover en algún lado. Ha trabajado en otros lugares fuera de Zacatlán. La pueden contactar para cualquier actividad de las que quieran. Acuérdense que este pasado 21 ella tuvo mucho trabajo dentro del ayuntamiento. Tuvo eventos aquí en el centro, en Valle de Piedras Encimadas, con todo lo que es el equinoccio. Pero a partir de que salgamos, hashtag está bien madre, y entonces nos regalas tus fechas y empezamos actividades con Miss Tabaco. Así es, pues muchas gracias por la invitación, gracias por permitirnos estos espacios que de verdad son bien importantes para que llegue toda esta información a toda la gente. También me gustaría invitar a toda la población a que se acerquen a cualquier duda que tengan, cualquier situación que esté pasando, acérquense, de verdad no pasa nada con preguntar. Al Así contrario. es. Gracias a ti, Gracias. Miss Tabaco, por acompañarnos. Ya sabes que este espacio está abierto para ti. Gracias. Hoy fue el tema que elegimos compartir y esperamos verte muy pronto. Esperemos que sí. Muchísimas Muchas gracias. muchísimas gracias. Oigan, y no les había comentado, pero yo creo que ya lo notaron. Tenemos tacitas hermosas de Está Bien Madre. Y esta tacita es para ti, Jenny. Ay, muchas gracias. Esta te la vas a llevar a tu Muchísimas casita. gracias. Y si quieren una, visítenos y pongan hashtag está bien madre. Taza está bien madre. Pues bueno, entonces ya vimos que la maternidad no empieza desde el momento en el que escuchas a tu bebé llorar, desde el llanto de tu bebé, ni desde que lo ves por primera vez, lo hueles, todo, sino que desde el vientre está con nosotros ya esta energía que ya amamos con locura pasional. Entonces, pues honremos a nuestros bebés, honremos a nuestro útero, nuestro linaje, porque ser mamá no es perfecto, pero Está bien madre.